Muy buenas. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo para meternos de lleno en la historia de uno de los imperios más grandes y, desde luego, de más rápida expansión que ha visto el mundo, el Califato Omeya. Pensemos en esto. Una sola familia que en menos de 100 años llegó a gobernar un territorio más grande que el de los romanos, dando forma al mundo islámico para siempre. Y esta es la pregunta clave que nos va a guiar. ¿Cómo es posible algo así? Un ascenso tan meteórico y a la vez una caída tan dramática. Es una historia de poder, de conquista, sí, pero sobre todo de esas grietas internas que al final pueden derribar hasta al más grande de los gigantes. Bueno, pues vamos al principio de todo. Y hay que dejar algo claro. Este imperio no nació en un momento de paz y tranquilidad. ¿Qué va? Fue forjado literalmente en el fuego de la primera gran guerra civil del Islam, un conflicto conocido como la Primera Fitna. A ver, en esta cronología se ven los 5 años que lo cambiaron absolutamente todo. Tras el asesinato del tercer califa, el mundo islámico se parte en dos. Por un lado, Muawiyah, que era el astuto gobernador de Siria. Por el otro, Alí, el primo y yerno del profeta. Tras una guerra brutal y el asesinato del propio Alí, su hijo abdica. Y es ahí cuando Muawiyah se hace con el poder, funda la dinastía Omeya y, lógicamente, mueve la capital a su centro de operaciones, Damasco. Para que entendamos bien la magnitud de lo que pasó, hay que saber qué es un califato. Es básicamente el estado que une a toda la comunidad musulmana bajo un solo líder. Hasta ese momento, a ese líder, al califa, se le elegía. Pero Muawiyah rompió con todo. ¿Qué hizo? Pues convirtió el cargo en hereditario, pasándoselo a su hijo. Fue una ruptura radical con la tradición. Se acabaron las elecciones, había empezado la era de las dinastías. Bien, una vez asentados en el poder, vamos a ver cómo esta nueva dinastía desató una de las expansiones militares más espectaculares de la historia. Fue una auténtica pisonadora, sobre todo bajo califas como Abd al-Malik y su hijo Al-Walid. 11.100.000 kilómetros cuadrados. Es que la cifra es tan enorme que cuesta imaginarla. Para que nos hagamos una idea, en su punto más álgido, el califato omeya era más grande que el imperio romano. Un dominio que iba, atención, desde la península ibérica, aquí en Europa, hasta las mismísimas fronteras de la India y China. Una barbaridad. Pero claro, ¿cómo se mantenía unido un coloso así? Pues no solo con el ejército. Hacía falta un sistema, una maquinaria bien engrasada. Y estas reformas fueron los engranajes clave. Primero, la arabización. El árabe se convirtió en el idioma de la administración en todo el imperio. Segundo, su propia moneda, el dinar y el dirham, para unificar la economía. Tercero, un servicio postal, el barid, que era súper eficaz y mantenía al califa de Damasco conectado con el último rincón de su imperio. Y por supuesto, para proyectar poder y prestigio, construyeron maravillas como la cúpula de la roca. Pero, como suele pasar, debajo de esa superficie de oro y conquistas, las tensiones internas empezaban a crecer y a acumularse de una forma muy peligrosa. Un imperio tan grande y construido tan rápido era una olla a presión. Y esa tensión explotó en uno de los momentos más trágicos y determinantes de la historia islámica, la masacre de Karbala, donde las tropas omeyas mataron a Hussein, el mismísimo nieto del profeta. Esto no fue una batalla más, fue un trauma. Creó una herida que nunca ha cicatrizado y que dividió para siempre a la comunidad musulmana. Para muchísima gente, los omeyas pasaron a ser unos tiranos y usurpadores. El problema para los omeyas es que la oposición no era un solo bloque, sino varios frentes abiertos. Por un lado estaban los partidarios de la familia del profeta, lo que hoy conocemos como chiíes. Por otro, los jarilíes, unos puritanos superradicales que se rebelaban constantemente. Y quizás el grupo más numeroso y resentido eran los mawali, es decir, los musulmanes que no eran árabes. Se habían convertido al Islam, pero el sistema los trataba como ciudadanos de segunda. O sea, el imperio estaba lleno de fuegos latentes, listos para prender. Y claro, con tantas grietas internas y un liderazgo que empezaba a flaquear, se creó el caldo de cultivo perfecto para que una nueva fuerza saliera de las sombras y se atreviera a desafiar a los omeyas. Aquí tenemos el punto de inflexión. El reinado del califa Hisham fue largo y estable. Sí, fue como la calma que precede a la tormenta. Porque a su muerte, la familia omeya se autodestruyó. Empezaron las luchas internas por la sucesión, las conspiraciones. En poquísimos años se sucedieron varios califas débiles, impopulares que vaciaron las arcas y destrozaron la autoridad del imperio. Y en ese vacío de poder aparecieron los abasíes. Eran listísimos. Decían ser descendientes de un tío del profeta, lo que les daba legitimidad. Y desde Jorasán, una provincia lejana del este, organizaron una revolución de manual. Su gran genialidad fue crear un mensaje que lo unía todo: justicia, igualdad, volver al Islam puro. Un mensaje que atrajo a todos los descontentos, a los chiíes, a los mawali, a todos. Los unificaron bajo una misma bandera. El colapso fue una reacción en cadena, como se ve aquí. Primero la debilidad en el centro, en Damasco.
Luego una revolución perfectamente organizada que coge una fuerza imparable en la periferia. Y finalmente, esa fuerza marchando hacia el corazón del imperio. El avance de los estandartes negros de los abasíes era arrollador. Todo se iba a decidir en una última y gran batalla. Y esa batalla, la del río Zab, fue el final. El ejército omeya, aunque era más grande, estaba desmoralizado, mal dirigido y se vino abajo. El último califa, Marwan II, tuvo que huir, pero lo persiguieron hasta Egipto, donde lo encontraron y lo mataron. Los abasíes tomaron Damasco y entonces desataron una purga terrible. Cazaron y ejecutaron a casi toda la familia omeya para asegurarse de que su dinastía terminaba para siempre. Pero, y aquí viene un giro de guión alucinante, de esa masacre, de esas cenizas, un joven príncipe omeya consiguió escapar. Y su huida no solo le salvó la vida, sino que cambió la historia de Europa para siempre. Su nombre era Abd al-Rahman. Era casi un adolescente cuando vio cómo mataban a toda su familia. Fue uno de los poquísimos que logró escapar. Y a partir de ahí vivió 5 años como un fugitivo en una huida épica. Cruzó desiertos, montañas, todo el norte de África, siempre con los espías abasíes pisándole los talones, en un viaje desesperado hacia la única tierra que estaba fuera del alcance de sus enemigos. Y contra todo pronóstico, lo consiguió. Llegó al Andalus y con una habilidad política y militar increíble, logró unir a las facciones locales y fundar un emirato independiente en Córdoba. Y así, de una forma casi milagrosa, mientras la dinastía era aniquilada en Oriente, el legado omeya renació aquí, en la península, dando inicio a una era de oro de cultura, ciencia y arte que iluminaría Europa durante siglos. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿qué lección sacamos de todo esto? Pues nos enseña que construir un imperio a golpe de espada es una cosa, pero mantenerlo unido es algo completamente distinto. La conquista por sí sola no basta. Para gobernar un imperio tan diverso hace falta legitimidad, justicia, incluir a todo el mundo. Cuando esas bases se rompen, como les pasó a los omeyas, ni el ejército más poderoso del mundo te puede salvar del colapso. Una lección de historia que, desde luego, sigue muy vigente hoy en día.